Querido Dios, pedimos tu dirección en esta hora al estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y rogamos, buen Dios, que podamos comprender lo más que podamos y que en este tiempo corto, dando margen para que sigamos investigando, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que estos estudios del libro de Apocalipsis puedan contribuir a la edificación de nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a comprender y a obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora estudiaremos un tema que tiene como título La mujer y el dragón. Abarca más historia que ningún otro capítulo de la Biblia. Nos referimos al capítulo 12. Es el capítulo bíblico de la gran controversia o del gran conflicto. Detalla la salida de Satanás del cielo, pasa a la vida y el ministerio de Jesucristo en la tierra y termina con la iglesia triunfante de Cristo en su segunda venida. ¡Qué abarcante! En el típico estilo del Apocalipsis, Juan no menciona el relato cronológicamente. Deja que nosotros, basados en toda la Biblia, pongamos cada parte en su debido orden. Los versículos 7 hasta 9 van primero. Luego los versículos 1 al 5 siguen. Y los versículos 10 hasta el 17 continúan. Vamos a ver el bosquejo del capítulo 12 de este libro. En primer lugar, contemplamos el nacimiento de un niño. Está en el versículo 1 hasta el 6. En segundo lugar, la salida de Satanás del cielo en el capítulo 7 hasta el versículo 9. Tercero, la gloria de la cruz, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. La iglesia preservada y bendecida hasta el fin, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Allí en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, Juan mira una gran señal. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. En los símbolos del Apocalipsis hay 2 mujeres. Hay una mujer pura que representa la iglesia verdadera y hay otra mujer que es disoluta, representa esta mujer, la iglesia falsa. Esas referencias de la iglesia falsa la encontramos en varios capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en Isaías 55, 54, 5 y Jeremías 3:20, ¿quién es esa mujer? No es María. Los que creen que esto se encuentra con varias dificultades. Ella no huyó al desierto durante 1260 años, del versículo 6. Y creo que en el versículo 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente durante 1260 años. Ella no huyó al desierto, la Virgen María. ¿Tuvo más hijos? La pregunta. Tuvo tremendos dolores de parto al nacer Jesús, dice el versículo 2. Es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia, como lo revela el contexto. Representa al pueblo de Dios antes y después de Cristo. ¿Quién es esta mujer? El momento que se le enfoca sirve de puente entre las dos dispensaciones, la judía y la dispensación cristiana. El resplandor del sol es el símbolo de la gloria de Dios reflejada en el Evangelio. La luna, el reflejo del Evangelio en la ley ceremonial. Las 12 estrellas, la continuidad del pueblo. Las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Observamos un gran dragón escarlata del versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿A quién representan? En el versículo 9 responde. Vamos a leer el versículo 9. Y fue lanzada fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 9 nos responde, es Satanás y por extensión es el imperio romano. Se le describe con 7 cabezas, las naciones o poderes que a través de la historia Satanás ha usado, y 10 cuernos referente a las 10 divisiones del imperio romano, como explica la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel. Y su cola arrastra o arrastraba, el versículo 4 menciona lo que haría este dragón. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Las estrellas aquí en esta porción de la Biblia son ángeles. Ángeles, como lo dice el versículo 1 y el versículo 20. En el capítulo 12 y el versículo 9 nos expresa que sus ángeles fueron arrojados juntamente con Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y el versículo nos habla en el capítulo 12 y el versículo 9 fue el que acabamos de leer. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados con Satanás del cielo por su rebelión contra Dios. Satanás quiso ocupar un lugar o el lugar de Dios. Lo acusó de ser un Dios injusto, de ser cruel y tirano, de poner leyes imposibles de guardar. Convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo con sus engaños. En el versículo 4 y el versículo 5 expresa: su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que había de reinar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrastrado para Dios o arrebatado para Dios y para su trono. Escrito Jesús. Satanás trató siempre de destruirlos, de matarlo, de eliminarlo, de tentarlo desde su nacimiento. Pero Jesús triunfó, amigo y amiga que me escuchas. No cometió un solo pecado. Murió, pero resucitó y ascendió al cielo para estar con su Padre. En el versículo 7 nos habla de esa gran batalla que se libró en el cielo, y dice la palabra de Dios: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el nombre que usa Jesús de guerrero, de comandante, y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron con él. Escrito Jesús. Cuando se relata que hubo una gran batalla en el cielo, ¿cuándo ocurrió esta batalla? Antes de la entrada del pecado en este mundo. El pasaje implica por lo menos 2 expulsiones. La primera expulsión, el versículo 7 y 8. Antes de la entrada del pecado en este mundo, ángeles fueron los que se empeñaron en la batalla. Los líderes de Jesús y Miguel. Los líderes Jesús, o sea, decir Miguel, y Lucifer, decir Satanás, quien habían tenido un alto puesto en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo, ya no sería más lugar de habitación. El versículo 10, voy a recoger la Biblia. En el versículo 10 nos menciona: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y la gloria. Ahora ha llegado el poder, ha llegado la salvación y el reinado de nuestro Dios y de su autoridad, de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios.
Según Colosenses 2:15, fue en la cruz donde Cristo le arrancó el disfraz a Satanás. Fue expulsado el acusador de vuestros hermanos. Fue expulsado. De allí en adelante Satanás no tendría más acceso al cielo. De allí en adelante es Jesús nuestro representante en los concilios celestiales. Desde la caída de el enemigo de Dios, desde esa caída del hombre y la entrada del pecado por causa de Satanás, este le había arrebatado la administración de este mundo a Adán, pero Jesús, el segundo Adán, recuperó lo que el primer Adán habían perdido. De la cruz en adelante Jesús es nuestro representante en los concilios del cielo. El versículo 13 hasta el versículo 16 nos dice: cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer le fueron dadas 2 águilas de un gran águila para que volase en la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sobre el río el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia es sustentada en un periodo de 1260 años, desde el año 538 al año 1798. El río es una referencia a la persecución. 3 cosas ayudaron a la mujer: el descubrimiento de América, la reforma protestante y la herida mortal de Roma o de Roma papal. La declaración del versículo 17, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No habiendo podido destruir a la iglesia, Satanás se lanza contra el resto, contra el remanente, y la pregunta es: ¿por qué esa ira, ese enojo? Por guardar los 10 mandamientos. Están protegidos por Dios y los ataca directamente, porque el remanente tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía que dice Apocalipsis 19:10. Estas son las 2 características distintivas del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuál es la iglesia remanente? Solo hay una que cumple con todas las características. Nace en el momento indicado por la profecía. Guarda los 10 mandamientos de Dios, que
los dio en el huerto del Edén y luego los escribe en 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo y se las entregó en el monte Sinaí a Moisés. Tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y no es fácil, no es difícil identificar en el mundo actual a la iglesia que guarda los mandamientos, que guarda los 10 mandamientos y que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Después de varios estudios de diferentes denominaciones en el mundo, hemos llegado a la conclusión que la única iglesia en el mundo que tiene esas 2 características, que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el 7º día, el sábado del 4º mandamiento, y que cree que el mandamiento del sábado está vigente para los seguidores de Jesús hoy, que no seremos salvos por guardar el sábado o por guardar la ley, sino que porque hemos sido salvos, porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nosotros con gozo y con alegría y en gratitud a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, guardamos el 7º día, guardamos el 4º mandamiento. Y lo segundo es que tiene el espíritu de la profecía. La iglesia de los últimos días que habla el libro de Apocalipsis tiene 2 grandes pilares. Y en esos pilares se sustenta y se fundamenta la iglesia. Tiene primero la fe de Jesús y guarda los mandamientos. Es una iglesia que cree en Cristo Jesús, que murió, resucitó, ascendió y está próximo a venir, como dice San Juan 14, del 1 al 3. Cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Además, cree en el otro pilar, que son los mandamientos que continúan vigentes hoy en la actualidad para el pueblo remanente. Si falta un pilar, y podríamos mencionar que a los judíos les hace falta un pilar, porque ellos no creen en Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el que vino a morir y se entregó voluntariamente y vendrá también a recoger a sus hijos que están ante los 4 ángulos de la tierra y los llevará con él por la eternidad, como él así lo ha prometido. Los judíos solamente tienen un pilar, y todo el que guarda los mandamientos solamente y no cree en Cristo, los musulmanes y toda esa gente no cree en Cristo como el Señor, el Salvador, el Mesías, el que murió, el que ocupó nuestro lugar y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El otro pilar que tiene una iglesia que verdaderamente esté representada por este capítulo de la Biblia es que guarda los 10 mandamientos. Los judíos guardan los mandamientos, pero le falta un pilar que es Cristo Jesús. Los hermanos evangélicos creen en Cristo Jesús, pero no creen en los mandamientos, le hace falta un pilar. Eso exactamente fue lo que Jesús le dijo al joven rico. Una cosa te falta, un pilar te hace falta. Y estamos a tiempo, el Señor nos está dando la oportunidad para que nos pongamos en sintonía con esos 2 pilares que Él ha dejado
como seña y muestra de pertenecer al pueblo remanente, al pueblo que pasó la crisis de los 1260 años y hoy es una iglesia triunfante y militante, y muy pronto, cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia militante que somos tú y yo hoy seremos la iglesia triunfante. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que me escuchas en la ancha faz de la tierra, el Señor te invita a formar parte de la iglesia que tiene esos dos pilares, que guardan los 10 mandamientos y que tienen el testimonio de Jesús, que creen en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, y que creen en los 10 mandamientos que dejó Jesús a sus seguidores. ¿Quieres tú en esta tarde decirle al Señor que tú también quieres ser uno de los que forman parte de esa iglesia? Es una iglesia que el Señor Jesús está preparando. Vamos a tratar de encontrar el texto. Está en el libro de Pedro, donde el Señor Jesús se presentará para sí una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, sino que se presentará una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que está esperando la venida de Cristo Jesús, y el anhelo de Dios es que formemos parte de esa iglesia, de ese pueblo remanente, de esa, y que seamos esa piedra viva que descendió del cielo. El Señor Jesús vendrá a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin arruga, una iglesia que se ha lavado en la sangre del Cordero y está lista para ir a vivir con Cristo Jesús, creyendo en Cristo y creyendo en sus mandamientos. Vamos a orar en esta hora. Querido Dios, sé que hay muchos en el mundo que están escuchando tu palabra a través de un amigo, a través de YouTube, a través de internet, a través de una red social, pero muchos solamente están escuchando un pilar. Permite que ellos sepan y que tengan la oportunidad de comprender que el Señor ordena que guardemos esos dos pilares, la fe de Jesús y los 10 mandamientos, para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, puedas llamarnos por ese sello de protección, ese sello de preservación, ese sello del sábado que nos identifica con la creación, que nos identifica con los que vivirán en tu santuario en la Canaán celestial. Perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor, nuestra pasividad. Y en este momento queremos solamente andar en tus preceptos, en tus mandamientos y en tus estatutos. Que una bendición grande y especial sea sobre cada ser humano en este mundo,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.